saludamos a Miguel Momovela, analista de XTB. Miguel, muy buenas. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Miguel, ¿cómo has estado viendo la sesión de hoy? Finalmente hemos cerrado en tono negativo y estamos viendo también esas mismas pérdidas en Wall Street. Sin duda, un cierre desde luego que ha contradicho un poquito, ¿no?, el buen tono que veníamos observando esta semana. Es cierto que veníamos pues, de un entorno en el que las bolsas en Europa estaban creciendo, en Estados Unidos también veníamos pues relativa recuperación y sin embargo hoy pues bueno, un recorte a la baja que por otra parte todo se ha dicho, pues cabía esperar, ¿no? Miguel, entre los principales movimientos, hoy destacaba sobre todo en el IBEX 35, veíamos subidas para el caso de la banca, Bankinter, CaixaBank, Banco Sabadell. Estamos pendientes de que en Europa arranque la temporada de resultados empresariales. Primero va a ser el turno de Estados Unidos, va a ser de hecho la semana que viene, además con el foco puesto en el sector bancario. ¿Cómo estás viendo el sector en término español y en término europeo? Bueno, en las letras de XTB, desde luego, lo que estamos viendo es que pues, el sector bancario, uno, por la relativa volatilidad que pues, le hemos visto tener, ¿no?, en últimos meses, y dos, pues por quizá el poco apoyo que dan ahora mismo los dividendos, quizás sean precisamente los resultados del primer trimestre los que le den un poquito de impulso. No sería la primera vez que lo vemos. De hecho, si recordamos y echamos la vista un poco atrás, pues precisamente pues, en el tercer trimestre del año pasado, en ese trimestre de verano, pues vimos sobre todo bueno, al final de ese trimestre, mejor dicho, vimos sobre todo el impacto que tuvieron esos resultados, no especialmente positivos, pero sí mejores de lo esperado, es decir, las expectativas eran bajas y eso pues obviamente ayudó a que al menos a corto plazo hubiera crecimiento, hubiera pues un furor, ¿no?, temporal, pues por volver a invertir en estas cíclicas y, bueno, podría repetirse en el primer trimestre de 2022. No es quizá el sector en el que más se están centrando los inversores, pues por temas obvios. Por ejemplo, el sector energético pues llama más la atención en estos momentos, pero sin duda el sector bancario, pues viendo todos los comunicados del Banco Central Europeo y en lo que pueden derivar, pues hombre, de alguna u otra forma dará de qué hablar. Y en el plano estadounidense, a la espera de que arranque esta temporada de resultados empresariales, Miguel, ¿cuáles son las expectativas de cara al cómo ha sido el primer trimestre del año, pero sobre todo las expectativas respecto a los guidance que nos puedan proporcionar las empresas en un entorno de incertidumbre geopolítica? Lo que está claro es que, por una parte, hemos visto en el sector tecnológico es donde más duda, si tuviéramos que elegir una de las áreas, ¿no?, en las que pues, hay mayor preocupación, diríamos el sector tecnológico si nos basamos en lo último que hemos visto, ¿no?, los últimos días, las caídas que hemos visto en Nasdaq. Pero a título general, pues sí es cierto que si nos basamos en los resultados de final de 2021, pues una gran cantidad de empresas del S&P 500, por no decir prácticamente todas, pues tuvieron unos resultados como mínimo en línea con lo esperado. Es decir, en varios casos pues vimos sobre todo cómo de manera pues obvia esos resultados positivos se tradujeron a la bolsa y sobre todo vimos cómo la renta variable, al menos hasta el estallido del conflicto bélico aquí en Europa, pues más o menos respondió de manera acertada. Con lo cual, incluso con la incertidumbre que tenemos en Europa, pues en Estados Unidos en concreto, bueno, el inversor desde luego se estaba centrando más en el tema de la inflación, obviamente, en esa subida de precios sin descanso y por supuesto, en los precios del crudo, que también, por cierto, hoy recortan a la baja. Muchísimas gracias, Miguel Momovela, analista de XTB. Un placer. A vosotras.